Lectura del Santo Evangelio según San Marcos. Gloria a ti, Señor Jesús. El Evangelio según San Marcos. Cuando los apóstoles empezaron a presentar al mundo el mensaje de Jesús, solamente usaron una palabra proclamando lo que había visto y oído de él. Ninguno de ellos pensó escribir una vida de Jesús, y a lo mejor no sabían escribir. Sin embargo, en varios lugares se pusieron por escrito discursos, parábolas, hechos y tales ensayos, añadiendo muchos detalles que supo por Pedro. Evangelio de Marcos muestra antes de nada a Jesús actuando. No habla de la infancia de Jesús ni de su vida en Nazaret. Tampoco nos transmite largos discursos suyos, pero se esfuerza porque lo vemos con todos sus gestos. Jesús es el Hijo de Dios. Lo afirma la primera línea del Evangelio y proclama en la última página el oficial romano que vio morir a Jesús. Pero ¿qué significa esto, Hijo de Dios? Todo el Evangelio de Marcos quiere contestar con esta pregunta. Empezamos con el Santo Evangelio según San Marcos. Te invito a que seas tú compartiendo la Biblia hablada con su hermano y servidor Luis Alonso Hernández Lara, compartiéndola para que más personas también la escuchen. Empezamos hoy con el capítulo 1 de San Marcos. Digamos todos, lectura del Santo Evangelio según San Marcos. Gloria a ti, Señor Jesús. Del capítulo 1. Comienzo de la buena nueva de Jesucristo, Hijo de Dios. En el libro del profeta Isaías está escrito: ahora mando a mi mensajero delante de ti para prepararte el camino. Escuchen ese grito en el desierto. Preparen el camino del Señor, enderecen sus senderos. Y así sucedió. Juan el Bautista se presentó en el desierto y predicaba al pueblo hablando del bautismo y de conversión para alcanzar el perdón de los pecados. Acudía a él gente de toda la región, de Judea y de todos los habitantes de Jerusalén. Confesaban sus pecados y Juan los bautizaba en el río del Jordán. Juan llevaba un vestido hecho de pelos de camello, con un cinturón de cuero, y comía langostas y miel de abeja silvestre. Juan decía muy claro: detrás de mí viene otro mucho más grande, que yo me sentiría muy honrado si me permitiera arrodillarme para desatar la correa de su calzado, pues yo los bauticé con agua, pero él los bautizará en el Espíritu Santo. En esos días Jesús vino de Nazaret, pueblo de Galilea, y se hizo bautizar por Juan en el río del Jordán. Cuando salió del agua, los cielos se rasgaron para él y vio al Espíritu Santo que bajaba sobre él como una paloma. Y del cielo llegaron estas palabras: tú eres mi Hijo el amado, tú eres mi elegido. Enseguida el Espíritu lo empujó al desierto. Ahí permaneció 40 días y fue tentado por Satanás. Vivía entre los animales salvajes, pero los ángeles le servían. Después que tomaron preso a Juan, Jesús fue a la provincia de Galilea y empezó a proclamar la buena nueva de Dios. Hablaba en esta forma: el plazo está vencido, el reino de Dios
se ha acercado. Tomen otro camino y crean en la buena nueva. Jesús caminaba por la orilla del lago de Galilea. Ahí estaba Simeón y su hermano Andrés, echando sus redes en el mar, porque eran pescadores. Jesús los vio y les dijo: síganme, que yo los haré pescadores de hombres. Y con eso dejaron sus redes y empezaron a seguirlos. Poco más allá, Jesús vio a Santiago, hijo de Zebedeo, con su hermano Juan. También ellos estaban en su barca, arreglaban las redes. De inmediato Jesús los llamó y partieron tras él, dejando a su padre Zebedeo en la barca con los ayudantes. Fueron a Cafarnaúm. Ahí Jesús empezó ahí empezó a comunicar su doctrina en las asambleas del día sábado, en la casa de oración. Su manera de enseñar impresionaba mucho porque hablaba como quien tiene autoridad. Era todo lo contrario de los maestros de la ley. En una ocasión se encontraba en esta sinagoga un hombre que estaba en el poder de un espíritu malo y se puso a gritar: ¿qué quieres de nosotros, Jesús de Nazaret? ¿Has venido a derrocarnos? Yo te he visto, yo te he reconocido, tú eres el Santo de Dios. Jesús le hizo frente con autoridad: cállate y sal de este hombre. El espíritu malo hizo revolcar al hombre. El espíritu malo hizo revolcar al hombre. Al hombre. Hizo revolcarse a ese hombre al suelo y lanzó un grito tremendo, pero luego salió. Entonces el asombro de todos fue tan grande que preguntaban unos a otros: ¿qué es esto? ¿Con qué seguridad enseña esta nueva doctrina? Incluso le obedecen hasta los espíritus malos. A raíz de esto, la fama de Jesús se extendió por todo el territorio de Galilea. Cuando la gente salió de la casa de oración, Jesús se vino a la casa de Simeón y Andrés, con Santiago y Juan. La suegra de Simón estaba en casa con fiebre, por lo que muy luego le hablaron de ella. Jesús se acercó y la levantó, tomándola de la mano. Se le quitó la fiebre y luego se puso a atenderlos. Pero al atardecer, cuando el sol se ponía, ya estaba trayendo a Jesús todos los enfermos y las personas con espíritus malos. El pueblo estaba ahí reunido delante de la puerta. Jesús sanó a muchos enfermos con dolencias de esta clase. También echó a muchos demonios, pero no los dejaba hablar porque sabían quién era. De madrugada, cuando todavía estaba muy oscuro, Jesús se levantó, salió y fue a un lugar solitario donde se puso a orar. Simón y sus compañeros fueron a buscarlo, y cuando lo encontraron le dijeron: todos te buscan. Y él les contestó: sigamos más allá y vamos a los pueblecillos vecinos, y yo predicaré también ahí. He salido para esto precisamente. Jesús pues empezó a visitar las casas de oración que había en esos lugares y recorrió toda Galilea. Predicaba y echaba a los demonios. Se le acercó un leproso que se arrodilló y suplicó a Jesús: si
¿quieres? Puedes limpiarme. Jesús tuvo compasión y extendió la mano, lo tocó y le dijo, yo lo quiero, queda limpio. Al instante se le quitó la lepra y quedó sano. Entonces Jesús lo despidió, pero le mandó enérgicamente, no se lo digas a nadie. Preséntate a los sacerdotes y le darás por tu purificación lo que ordena la ley de Moisés. Así comprobarán lo sucedido. Pero el hombre, en cuanto salió, empezó a hablar, a contar detalladamente todo el asunto. Resultó que Jesús ya no podía entrar públicamente en el pueblo. Tenía que andar por las afueras en lugares apartados, pero de todas partes llegaban a donde él estaba. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Que sea Dios pues obrando en la vida de cada uno de nosotros. Los invito a dejar su comentario a través de lo que la palabra de Dios hoy en el capítulo 1 de San Marcos nos ha dicho. Dios les bendiga, Dios les acompañe. Les habló su hermano y servidor Luis Alonso Hernández Lara. Hasta la próxima.